El Evangelio del día de hoy. Qué grato es compartir con cada uno de ustedes la reflexión del Santo Evangelio para el día de hoy, del Evangelio de San Lucas capítulo 12 del 8 al 12. Les aseguro que aquel que me reconozca abiertamente delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo reconocerá ante los ángeles de Dios, pero el que no me reconozca delante de los hombres, no será reconocido ante los ángeles de Dios. Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los lleven ante la sinagoga, ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en el momento lo que deben de decir. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Meditemos la palabra de Dios para este día. El compromiso valiente de reconocer públicamente la amistad con Jesús lleva en consecuencia la comunión personal con Él cuando vendrá a juzgar al mundo. Al mismo tiempo, el que me niegue, el que tenga miedo de confesar y reconocer públicamente a Jesús, él mismo se condena. Se invita a todos los que nos escuchan a reflexionar sobre la importancia crucial de Jesús en la historia de la salvación. Es necesario decidirse o con Jesús o contra Él y contra su palabra de gracia. De esta decisión, reconocer o negar a Jesús, depende nuestra salvación. Reflexionemos estas dos enseñanzas que el Señor nos ofrece. Primer enseñanza que Jesús nos ofrece en este bello Evangelio: hay que aprender a creer. Todo lo que nos va enseñando Jesús parte de un supuesto fundamental, nuestra fe en Dios. Si no tenemos fe, ya no hay nada más que hacer, no hay más que hablar. Lo que nos dice será totalmente real para nosotros si tenemos fe. No se trata de un modo de ver el mundo, sino de modos de vivir la vida. El que cree actúa de modo tal que su fe se hace evidente. En cambio, el que no cree se engaña pensando que cerrará los ojos fuertemente y Dios vendrá en su auxilio para que de esta manera lo salve. Pero difícilmente ocurre esto. Fíjense que no decimos que sea imposible, porque para Dios no hay nada imposible, depende de Él. ¿Cómo podemos hacer para llevar una vida coherente en la que intervenga directamente Jesús? No podemos imponerle nada, sin embargo, hay ciertas promesas que Él nos hace, siendo una de ellas esta precisamente. No debemos preocuparnos ni empezar a preparar discursos, porque el Espíritu Santo es quien interviene y nos enseña. Él nos dirá qué decir, cómo argumentar y cómo comportarnos. Se nos antojaría decir tal vez que esto exige demasiada cabeza fría, y hasta cierto punto es cierto, pero lo que ocurre es que o no tienes o tienes fe, y si realmente la tienes, no tienes que preocuparte de nada. Tenemos que ejercitar nuestra fe cada día, si no, llegando el caso, nunca nos sentiremos preparados. Pero es que por otro lado, la preparación no depende de nosotros. Lo que podemos hacer, lo que yo asumo, es tomar cada día decisiones basadas en la fe. Qué fácil se dice, ¿cierto? Es muy fácil, en teoría, pero en la práctica requiere y exige un cambio fundamental en nuestro modo de obrar,
en el actuar diariamente, en toda ocasión, guiados por la fe. No podemos actuar como todos, no podemos estar empeñados, por ejemplo, en lograr que se doble el sueldo o nos asciendan, lo que tal vez podría acercarnos a un cargo mucho más alto en la empresa comercial, minera o industrial. No puede estar buscando solamente estos objetivos el hombre, tan mundanos, que tal vez lo que hace es ocuparnos de otra cosa menos de lo más importante, y es tener fe. Jesús nos da esta segunda y bella enseñanza. La victoria es nuestra. El que tiene fe se levanta posiblemente tan temprano como el profesional de éxito aquel, pero tiene otras motivaciones en su vida. En lugar de empezar el día recitando estrategias de éxito para su negocio, empezará agradeciendo a Dios por este nuevo día y pedirá su socorro para afrontar todo lo que se venga con amor, poniendo en primer lugar servir a Dios y luego al prójimo, especialmente a los más indefensos y necesitados. Buscará hacerse un instrumento de Dios, de modo que todo lo que diga y haga cante la gloria de Dios. Tendrá planes, pero no serán tan detallados, porque todo dependerá de aquello de lo que Dios quiera, como por ejemplo, auxiliar a una anciana para que llegue al otro lado, desviándose tal vez de su propia ruta, o dejar de comer el almuerzo para compartirlo con alguien, o simplemente dedicarle toda la atención a un amigo en problema. Llegará el fin del día, siendo padrino de confirmación de un muchacho adolescente, hijo de una lavandera, sin que se lo hubiera propuesto al comenzar el día. ¿Puede ser exitoso en los negocios o profesionalmente un hombre de fe? Es posible que sí, dependiendo de la voluntad de Dios, pero no será porque se lo haya propuesto, sino por su afán de servir y atender a todo lo que se le solicita. El hombre o la mujer de fe son personas despreciadas, que no andan atesorando privilegios, ni distinciones, ni nominaciones. Si los obtienen, no es porque ellos mismos se lo hayan propuesto, y están igualmente dispuestos a perderlo tal como llegaron, sin buscarlas. El hombre o la mujer de fe tienen todo el día ocupado. Sin embargo, siempre parece que tuvieran tiempo de sobra y disponible para atender a los afligidos, a los que les buscan por algún consejo. Son muy humanos y difícilmente se equivocan con respecto a lo que debe ser el comportamiento de cada quien en las diversas situaciones que les toca afrontar. Son muy sensibles y no toleran la ambigüedad y mucho menos la mentira. Se reconocen imperfectos y por eso mismo siempre están dispuestos a perdonar y a actuar con misericordia, pero no soportan el engaño, y mucho menos cuando es ejercido sobre el más inocente y débil. Las personas de fe salen a enfrentar como único cada día, sabiendo que podría ser el último, y que lo enfrentarán como tal llegado el caso, confiando en que ello depende de la voluntad de Dios. Será Él quien determine cuál ha de ser el extremo de sus acciones del día, y se sentirán más que honrados si en su nombre toca llegar hasta el final, porque para ello siempre se está listo. ¿Cómo lo logran? Orando cada mañana y cada vez que se tenga tiempo disponible, frecuentando la Eucaristía, convencidos que este es el único alimento que habrá de sustentarnos para la vida eterna. El lema de un buen cristiano, de una persona de fe, ha de ser el mismo que el de los Scouts: siempre listos. Este lema con el que nosotros debemos de afrontar nuestra vida, nuestra alegría, nuestra paz, que debe de ser contagiante.
Sin embargo, hay que reconocer que no siempre somos así. ¿Por qué? Por falta de fe. Ejercitémonos cada día en la fe. No hay otra manera que amando y orando. Nuestro discurso siempre debe ser positivo, siempre motivante, como aquel que está convencido que la victoria llegará a él. Si nosotros no llegamos a creer esto, vana es nuestra existencia. ¡Ánimo! Cristo ha vencido la muerte. Cristo ha vencido al mundo. Todos nosotros estamos llamados a contemplar la gloria de Dios a través de la fe. Conscientes de que el Señor quiere que hagamos vida a su palabra, meditemos estas preguntas. ¿Eres consciente de que ser cristiano reclama afrontar dificultades, insidias y peligros, hasta el punto de arriesgar la propia vida para dar testimonio de la amistad personal con Jesús? ¿Te avergüenzas de ser cristiano? ¿Prefieres el juicio de los hombres, su aprobación, o el hecho de no perder tu amistad con Cristo? Oremos. Padre Santo, solo te pedimos que nos des fe, que nos permitas renovarla cada día, cada minuto, que no andemos arrastrando los pies y con gestos de pocos amigos. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Si esta reflexión te ha ayudado en el día de hoy, te invito a que le des suscribirse al canal y activa la campanita. Si estás en Facebook, te invito a que le des seguir a mi perfil. Y si te ha llegado por WhatsApp, te invito a que lo compartas con todos tus contactos. Soy su servidor, el Padre César Augusto Calderón Caicedo, sacerdote de la Iglesia Antigua en Colombia, Viejos Católicos 1870. Que Dios te bendiga en este día. El Evangelio del día de hoy. Estás escuchando Canal Madre de la Esperanza. Compártelo, dale un me gusta y suscríbete a este canal activando la campanita. Hermano, hermana, bienvenido y bienvenida a este espacio de meditación, de oración y de encuentro personal con el Señor. Te invito a que inicies conmigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Repite conmigo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Del libro de Isaías, capítulo 41 al 10. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí te sostendré con la diestra
de mi justicia. Amado Dios, hoy estamos aquí, bajo tu presencia, bajo tu poder. Todos los días muestras tu gracia, tu amor, tu bondad. Por eso, firmemente, estamos aquí. No es casualidad, hermano, hermana, de que hoy estés escuchando esta oración. No es casualidad que hoy hayas visitado este canal. Es Dios que quiere darte un mensaje, un consejo, una luz. Tú estabas buscando respuestas y aquí el Señor te está respondiendo. Por eso, hermano, hermana, hoy el Señor está liberándote. Hoy a través de esta oración encuentras sanidad, encuentras prosperidad, encuentras la luz que es Cristo. Por eso, dile con fe, con devoción, con bondad y misericordia: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para escucharte. Aquí estoy, Señor, para que hagas conmigo lo que tú dispongas. Yo sé que soy pecador, yo sé que fallo, yo sé que cometo errores. Y hoy aquí, Señor, estoy reconociéndolos. Por eso quiero que me cambies, por eso quiero que me liberes. Por esta misma razón busco tu sanación. Tú eres el médico de médicos, el Señor de señores. Tienes misericordia con todos los que te buscan. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Ahí donde estás, hermano, hermana, dile al Señor: te entrego mi vida, mis preocupaciones, mis cargas emocionales, físicas, mentales. Te entrego mi situación económica. Te entrego mi familia. Tú, Señor, vas a cambiar mi horizonte. Vas a cambiar todo lo que en este momento me está afectando. Hoy estás aquí en medio de nosotros. ¿Cuántas veces clamé en el desierto? Recorría un desierto sin agua, un desierto donde no encontraba respuestas a mis preguntas, un desierto donde las tormentas y los rayos, la oscuridad, todo me hacía confundir. Y aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Me regocijo en tu presencia, me regocijo en tu palabra. Sé que no es casualidad, sé que estoy aquí porque tú, Señor, lo has querido. Por eso me acojo a tu bondad, a tu misericordia. Hermano, hermana, con esta oración que hoy estamos realizando, el Señor quiere mostrarte algo, quiere darte paz, quiere darte esperanza,
así como escuchaste en el libro de Isaías. No temo, porque el Señor está conmigo. No vacilaré, no defraudaré el nombre de Dios. Me sostendré en su diestra, porque el Señor es justicia, es paz, es amor, es misericordia. Delante de Dios no hay nada. Delante de su presencia no hay otro Dios tan fuerte, tan valeroso y tan lleno de amor como mi Dios. El mismo Dios que nos ha creado y que hoy está aquí en medio de nosotros. Señor, límpiame, límpiame por dentro, para quedar más blanco que la nieve. Límpiame con el hisopo, para poder darte ofrendas, para mostrar mi sacrificio, para mostrar las ganas de cambiar. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Hermano, hermana, hoy el Señor desata todo lo que esté atado. Hoy el Señor nuevamente le da curso a lo que se haya desviado en nuestra vida. El Señor desbloquea lo que haya estado bloqueado en nuestra vida. El Señor sana esa enfermedad que tal vez haya sido fuerte y que no tenga cura, porque para Dios no hay nada imposible. El Señor te saca de esa economía en la que tal vez estás fallando, porque para Él no hay nada imposible. Que Dios, en su infinito amor y misericordia, escuche nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito, hermano, hermana, a que compartas esta oración, a que le des me gusta y dejar un comentario en la caja de comentarios. En la descripción está mi número de celular para que me escribas. Oraré por ti. Soy su servidor, el Padre César Augusto Calderón Caicedo. El Evangelio del día de hoy. Qué grato es compartir con cada uno de ustedes la reflexión del Santo Evangelio para el día de hoy, del Evangelio de San Lucas capítulo 12 del 8 al 12. Les aseguro que aquel que me reconozca abiertamente delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo reconocerá ante los ángeles de Dios, pero el que no me reconozca delante de los hombres, no será reconocido ante los ángeles de Dios. Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los lleven ante la sinagoga, ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en el momento lo que deben de decir. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Meditemos la palabra de Dios para este día. El compromiso valiente de reconocer públicamente la amistad con Jesús lleva en consecuencia la comunión personal con Él
cuando vendrá a juzgar al mundo. Al mismo tiempo, el que me niegue, el que tenga miedo de confesar y reconocer públicamente a Jesús, él mismo se condena. Se invita a todos los que nos escuchan a reflexionar sobre la importancia crucial de Jesús en la historia de la salvación. Es necesario decidirse o con Jesús o contra Él y contra su palabra de gracia. De esta decisión, reconocer o negar a Jesús, depende nuestra salvación. Reflexionemos estas dos enseñanzas que el Señor nos ofrece. Primer enseñanza que Jesús nos ofrece en este bello evangelio: hay que aprender a creer. Todo lo que nos va enseñando Jesús parte de un supuesto fundamental, nuestra fe en Dios. Si no tenemos fe, ya no hay nada más que hacer, no hay más que hablar. Lo que nos dice será totalmente real para nosotros si tenemos fe. No se trata de un modo de ver el mundo, sino de modos de vivir la vida. El que cree actúa de modo tal que su fe se hace evidente. En cambio, el que no cree se engaña pensando que cerrará los ojos fuertemente y Dios vendrá en su auxilio para que de esta manera lo salve. Pero difícilmente ocurre esto. Fíjense que no decimos que sea imposible, porque para Dios no hay nada imposible, depende de Él. ¿Cómo podemos hacer para llevar una vida coherente en la que intervenga directamente Jesús? No podemos imponerle nada, sin embargo, hay ciertas promesas que Él nos hace, siendo una de ellas esta precisamente. No debemos preocuparnos ni empezar a preparar discursos, porque el Espíritu Santo es quien interviene y nos enseña. Él nos dirá qué decir, cómo argumentar y cómo comportarnos. Se nos antojaría decir tal vez que esto exige demasiada cabeza fría, y hasta cierto punto es cierto, pero lo que ocurre es que o no tienes o tienes fe, y si realmente la tienes, no tienes que preocuparte de nada. Tenemos que ejercitar nuestra fe cada día, si no, llegando el caso, nunca nos sentiremos preparados. Pero es que por otro lado, la preparación no depende de nosotros. Lo que podemos hacer, lo que yo asumo, es tomar cada día decisiones basadas en la fe. Qué fácil se dice, ¿cierto? Es muy fácil, en teoría, pero en la práctica requiere y exige un cambio fundamental en nuestro modo de obrar, en el actuar diariamente, en toda ocasión, guiados por la fe. No podemos actuar como todos, no podemos estar empeñados, por ejemplo, en lograr que se doble el sueldo o nos asciendan, lo que tal vez podría acercarnos a un cargo mucho más alto en la empresa comercial, minera o industrial. No puede estar buscando solamente estos objetivos el hombre, tan mundanos, que tal vez lo que hace es ocuparnos de otra cosa menos de lo más importante, y es tener fe. Jesús nos da esta segunda y bella enseñanza: la victoria es nuestra. El que tiene fe se levanta posiblemente tan temprano como el profesional de éxito aquel, pero tiene otras motivaciones en su vida. En lugar de empezar el día recitando estrategias de éxito para su negocio, empezará agradeciendo a Dios por este nuevo día y pedirá su socorro para afrontar todo lo que se venga con amor, poniendo en primer lugar servir a Dios y luego al prójimo, especialmente a los más indefensos y necesitados. Buscará hacerse un instrumento de Dios, de modo que todo lo que diga y haga cante la gloria de Dios. Tendrá planes,
pero no serán tan detallados, porque todo dependerá de aquello de lo que Dios quiera, como por ejemplo, auxiliar a una anciana para que llegue al otro lado, desviándose tal vez de su propia ruta, o dejar de comer el almuerzo para compartirlo con alguien, o simplemente dedicarle toda la atención a un amigo en problema. Llegará el fin del día, siendo padrino de confirmación de un muchacho adolescente, hijo de una lavandera, sin que se lo hubiera propuesto al comenzar el día. ¿Puede ser exitoso en los negocios o profesionalmente un hombre de fe? Es posible que sí, dependiendo de la voluntad de Dios, pero no será porque se lo haya propuesto, sino por su afán de servir y atender a todo lo que se le solicita. El hombre o la mujer de fe son personas despreciadas, que no andan atesorando privilegios, ni distinciones, ni nominaciones. Si los obtienen, no es porque ellos mismos se lo hayan propuesto, y están igualmente dispuestos a perderlo tal como llegaron, sin buscarlas. El hombre o la mujer de fe tienen todo el día ocupado. Sin embargo, siempre parece que tuvieran tiempo de sobra y disponible para atender a los afligidos, a los que les buscan por algún consejo. Son muy humanos y difícilmente se equivocan con respecto a lo que debe ser el comportamiento de cada quien en las diversas situaciones que les toca afrontar. Son muy sensibles y no toleran la ambigüedad y mucho menos la mentira. Se reconocen imperfectos y por eso mismo siempre están dispuestos a perdonar y a actuar con misericordia, pero no soportan el engaño, y mucho menos cuando es ejercido sobre el más inocente y débil. Las personas de fe salen a enfrentar como único cada día, sabiendo que podría ser el último, y que lo enfrentarán como tal llegado el caso, confiando en que ello depende de la voluntad de Dios. Será Él quien determine cuál ha de ser el extremo de sus acciones del día, y se sentirán más que honrados si en su nombre toca llegar hasta el final, porque para ello siempre se está listo. ¿Cómo lo logran? Orando cada mañana y cada vez que se tenga tiempo disponible, frecuentando la Eucaristía, convencidos que este es el único alimento que habrá de sustentarnos para la vida eterna. El lema de un buen cristiano, de una persona de fe, ha de ser el mismo que el de los Scouts: siempre listos. Este lema con el que nosotros debemos de afrontar nuestra vida, nuestra alegría, nuestra paz, que debe de ser contagiante. Sin embargo, hay que reconocer que no siempre somos así. ¿Por qué? Por falta de fe. Ejercitémonos cada día en la fe. No hay otra manera que amando y orando. Nuestro discurso siempre debe ser positivo, siempre motivante, como aquel que está convencido que la victoria llegará a él. Si nosotros no llegamos a creer esto, vana es nuestra existencia. ¡Ánimo! Cristo ha vencido la muerte. Cristo ha vencido al mundo. Todos nosotros estamos llamados a contemplar la gloria de Dios a través de la fe. Conscientes de que el Señor quiere que hagamos vida a su palabra, meditemos estas preguntas. ¿Eres consciente de que ser cristiano reclama afrontar dificultades, insidias y peligros, hasta el punto de arriesgar la propia vida para dar testimonio de la amistad personal con Jesús? ¿Te avergüenzas de ser cristiano? ¿Prefieres el juicio de los hombres, su aprobación, o el hecho de no perder tu amistad con Cristo? Oremos. Padre Santo, solo te pedimos que nos des fe, que nos permitas renovarla cada día, cada minuto, que no andemos arrastrando los pies y con gestos de pocos amigos. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Si esta reflexión te ha ayudado en el día de hoy, te invito a que le des suscribirse al canal y activa la campanita. Si estás en Facebook, te invito a que le des seguir a mi perfil. Y si te ha llegado por WhatsApp, te invito a que lo compartas con todos tus contactos. Soy su servidor, el Padre César Augusto Calderón Caicedo, sacerdote de la Iglesia Antigua en Colombia, Viejos Católicos 1870. Que Dios te bendiga en este día. El Evangelio del día de hoy. Estás escuchando Canal Madre de la Esperanza. Compártelo, dale un me gusta y suscríbete a este canal activando la campanita. Para mí es grato estar con ustedes en estos temas y en estas conferencias. Este tema que hoy nosotros vamos a tocar, que es el tema de la depresión, es un tema que a todos nos aqueja y que en algún momento de nuestra vida de pronto hemos sufrido de este tema o de este cuadro clínico que es la depresión. Para todos aquellos que se están conectando, para todas aquellas personas que también nos están escuchando a través de los audios, o para todos los presentes que estén en este momento interesados en este tema, pues les recuerdo nuevamente mi nombre. Yo soy el Padre César Augusto Calderón Caicedo, sacerdote de la Iglesia Antigua en Colombia, Viejos Católicos 1870. Este tema de la depresión que nos aqueja a todos en los diferentes tiempos, en las diferentes personalidades nuestras o en los diferentes estados de ánimo, pueden ser, dependiendo del grado, pueden ser peligrosas, a como también pueden ser manejadas por el grado de depresión que pueda tener una persona. Pero los quiero invitar entonces a que miremos la descripción como tal de la depresión en esta conferencia. Vamos a mirar y luego, a medida que vaya pasando el tema de la conferencia en los diferentes audios, en las diferentes, de pronto las personas que en este momento están grabando, vamos a ir mirando poco a poco los matices y a qué tipo de persona le ocurren las depresiones. Entonces empecemos primeramente con la descripción como tal de la depresión. Se dice que la depresión como tal es el hecho como tal de sentirse triste. A ver, ¿quiénes aquí alguna vez se ha sentido triste? Yo diría que la mayoría, todos, en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido tristes. A veces también melancólicos. Esas personas que quieren recordar a toda hora el pasado, de lo que no pudieron hacer, eso es melancolía. Y les trae también algunos recuerdos del presente, viendo de pronto la playa, viendo el mar, escuchando música, mirando a la gente caminar, riéndose. Ese es un tipo de melancolía. Pero también hay un hecho mucho más importante y es el tema de sentirse infeliz, abatido o derrumbado. La gran mayoría de las personas en algún momento de nuestra vida podríamos sentirnos de esta manera, pero por periodos muy cortos y leves. La depresión clínica, por lo menos, en este tema sí ya es algo más complejo y es un trastorno que nos puede ocasionar la baja autoestima o también en ocasiones la tristeza o la pérdida de algunos sentidos de alegría. Y nos pueden suceder otros términos u otras formas mucho más agresivas, como la pérdida de la alegría, nos llega la ira, la frustración, y también puede interferir en la vida diaria durante periodos muy largos. Pueden ser semanas, meses e incluso años, y se ha visto en ocasiones toda la vida. Por eso las consideraciones para una persona depresiva depende también de la edad. Por eso en este momento vamos a ir tocando poco a poco el tema de la depresión en esta primera parte de la descripción. Vienen más
partes acerca de la descripción de la depresión, y a medida que vayamos mirando o escuchando, pues vamos a ir mirando los grados de depresión y a qué tipo de personas le puede ocurrir la depresión. El Evangelio del día de hoy. Qué grato es compartir con cada uno de ustedes la reflexión del Santo Evangelio para el día de hoy, del Evangelio de San Lucas capítulo 12 del 8 al 12. Les aseguro que aquel que me reconozca abiertamente delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo reconocerá ante los ángeles de Dios, pero el que no me reconozca delante de los hombres, no será reconocido ante los ángeles de Dios. Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los lleven ante la sinagoga, ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en el momento lo que deben de decir. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Meditemos la palabra de Dios para este día. El compromiso valiente de reconocer públicamente la amistad con Jesús lleva en consecuencia la comunión personal con Él cuando vendrá a juzgar al mundo. Al mismo tiempo, el que me niegue, el que tenga miedo de confesar y reconocer públicamente a Jesús, él mismo se condena. Se invita a todos los que nos escuchan a reflexionar sobre la importancia crucial de Jesús en la historia de la salvación. Es necesario decidirse o con Jesús o contra Él y contra su palabra de gracia. De esta decisión, reconocer o negar a Jesús, depende nuestra salvación. Reflexionemos estas dos enseñanzas que el Señor nos ofrece. Primer enseñanza que Jesús nos ofrece en este bello Evangelio: hay que aprender a creer. Todo lo que nos va enseñando Jesús parte de un supuesto fundamental, nuestra fe en Dios. Si no tenemos fe, ya no hay nada más que hacer, no hay más que hablar. Lo que nos dice será totalmente real para nosotros si tenemos fe. No se trata de un modo de ver el mundo, sino de modos de vivir la vida. El que cree actúa de modo tal que su fe se hace evidente. En cambio, el que no cree se engaña pensando que cerrará los ojos fuertemente y Dios vendrá en su auxilio para que de esta manera lo salve. Pero difícilmente ocurre esto. Fíjense que no decimos que sea imposible, porque para Dios no hay nada imposible, depende de Él. ¿Cómo podemos hacer para llevar una vida coherente en la que intervenga directamente Jesús? No podemos imponerle nada, sin embargo, hay ciertas promesas que Él nos hace, siendo una de ellas esta precisamente. No debemos preocuparnos ni empezar a preparar discursos, porque el Espíritu Santo es quien interviene y nos enseña. Él nos dirá qué decir, cómo argumentar y cómo comportarnos. Se nos antojaría decir tal vez que esto exige demasiada cabeza fría, y hasta cierto punto es cierto, pero lo que ocurre es que o no tienes o tienes fe, y si realmente la tienes, no tienes que preocuparte de nada. Tenemos que ejercitar nuestra fe cada día, si no, llegando el caso, nunca nos sentiremos preparados. Pero es que por otro lado,
La preparación no depende de nosotros. Lo que podemos hacer, lo que yo asumo, es tomar cada día decisiones basadas en la fe. Qué fácil se dice, ¿cierto? Es muy fácil, en teoría, pero en la práctica requiere y exige un cambio fundamental en nuestro modo de obrar, en el actuar diariamente, en toda ocasión, guiados por la fe. No podemos actuar como todos, no podemos estar empeñados, por ejemplo, en lograr que se doble el sueldo o nos asciendan, lo que tal vez podría acercarnos a un cargo mucho más alto en la empresa comercial, minera o industrial. No puede estar buscando solamente estos objetivos el hombre, tan mundanos, que tal vez lo que hace es ocuparnos de otra cosa menos de lo más importante, y es tener fe. Jesús nos da esta segunda y bella enseñanza. La victoria es nuestra. El que tiene fe se levanta posiblemente tan temprano como el profesional de éxito aquel, pero tiene otras motivaciones en su vida. En lugar de empezar el día recitando estrategias de éxito para su negocio, empezará agradeciendo a Dios por este nuevo día y pedirá su socorro para afrontar todo lo que se venga con amor, poniendo en primer lugar servir a Dios y luego al prójimo, especialmente a los más indefensos y necesitados. Buscará hacerse un instrumento de Dios, de modo que todo lo que diga y haga cante la gloria de Dios. Tendrá planes, pero no serán tan detallados, porque todo dependerá de aquello de lo que Dios quiera, como por ejemplo, auxiliar a una anciana para que llegue al otro lado, desviándose tal vez de su propia ruta, o dejar de comer el almuerzo para compartirlo con alguien, o simplemente dedicarle toda la atención a un amigo en problema. Llegará el fin del día, siendo padrino de confirmación de un muchacho adolescente, hijo de una lavandera, sin que se lo hubiera propuesto al comenzar el día. ¿Puede ser exitoso en los negocios o profesionalmente un hombre de fe? Es posible que sí, dependiendo de la voluntad de Dios, pero no será porque se lo haya propuesto, sino por su afán de servir y atender a todo lo que se le solicita. El hombre o la mujer de fe son personas despreciadas, que no andan atesorando privilegios, ni distinciones, ni nominaciones. Si los obtienen, no es porque ellos mismos se lo hayan propuesto, y están igualmente dispuestos a perderlo tal como llegaron, sin buscarlas. El hombre o la mujer de fe tienen todo el día ocupado. Sin embargo, siempre parece que tuvieran tiempo de sobra y disponible para atender a los afligidos, a los que les buscan por algún consejo. Son muy humanos y difícilmente se equivocan con respecto a lo que debe ser el comportamiento de cada quien en las diversas situaciones que les toca afrontar. Son muy sensibles y no toleran la ambigüedad y mucho menos la mentira. Se reconocen imperfectos y por eso mismo siempre están dispuestos a perdonar y a actuar con misericordia, pero no soportan el engaño, y mucho menos cuando es ejercido sobre el más inocente y débil. Las personas de fe salen a enfrentar como único cada día, sabiendo que podría ser el último, y que lo enfrentarán como tal llegado el caso, confiando en que ello depende de la voluntad de Dios. Será Él quien determine cuál ha de ser el extremo de sus acciones del día, y se sentirán más que honrados si en su nombre toca llegar hasta el final, porque para ello siempre se está listo. ¿Cómo lo logran? Orando cada mañana y cada vez que se tenga tiempo disponible, frecuentando la Eucaristía, convencidos que este es el único alimento que habrá de sustentarnos para la vida eterna.
El lema de un buen cristiano, de una persona de fe, ha de ser el mismo que el de los Scouts. Siempre listos. Este lema con el que nosotros debemos de afrontar nuestra vida, nuestra alegría, nuestra paz, que debe de ser contagiante. Sin embargo, hay que reconocer que no siempre somos así. ¿Por qué? Por falta de fe. Ejercitémonos cada día en la fe. No hay otra manera que amando y orando. Nuestro discurso siempre debe ser positivo, siempre motivante, como aquel que está convencido que la victoria llegará a él. Si nosotros no llegamos a creer esto, vana es nuestra existencia. ¡Ánimo! Cristo ha vencido la muerte. Cristo ha vencido al mundo. Todos nosotros estamos llamados a contemplar la gloria de Dios a través de la fe. Conscientes de que el Señor quiere que hagamos vida a su palabra, meditemos estas preguntas. ¿Eres consciente de que ser cristiano reclama afrontar dificultades, insidias y peligros, hasta el punto de arriesgar la propia vida para dar testimonio de la amistad personal con Jesús? ¿Te avergüenzas de ser cristiano? ¿Prefieres el juicio de los hombres, su aprobación, o el hecho de no perder tu amistad con Cristo? Oremos. Padre Santo, solo te pedimos que nos des fe, que nos permitas renovarla cada día, cada minuto, que no andemos arrastrando los pies y con gestos de pocos amigos. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Si esta reflexión te ha ayudado en el día de hoy, te invito a que le des suscribirse al canal y activa la campanita. Si estás en Facebook, te invito a que le des seguir a mi perfil. Y si te ha llegado por WhatsApp, te invito a que lo compartas con todos tus contactos. Soy su servidor, el Padre César Augusto Calderón Caicedo, sacerdote de la Iglesia Antigua en Colombia, Viejos Católicos 1870. Que Dios te bendiga en este día. El Evangelio del día de hoy. Estás escuchando Canal Madre de la Esperanza. Compártelo, dale un me gusta y suscríbete a este canal activando la campanita. Escuchar tus pasos caminando por mi jardín. Déjame escuchar tu voz cantando en mi corazón. Déjame escuchar tus pasos caminando por mi jardín. Déjame escuchar tu voz cantando en mi corazón. Hazme sensible a ti.
lléname de ti. Hazme sensible a ti, Espíritu de Dios, lléname de ti, lléname de ti. Déjame escuchar tus pasos, caminando por mi jardín. Déjame escuchar tu voz, cantando en mi corazón. Déjame escuchar tus pasos, caminando por mi jardín. Déjame escuchar tu voz, cantando en mi corazón. Hazme sensible a ti, Espíritu de Dios, lléname de ti. Hazme sensible a ti, Espíritu de Dios, lléname de ti. Hazme sensible a ti, Espíritu de Dios, lléname de ti. Hazme sensible a ti, Espíritu de Dios, lléname de ti. Hazme sensible a ti, Espíritu de Dios, lléname de ti. Hazme sensible a ti, Espíritu de Dios, lléname de ti.
Espíritu de Dios fluye en mí. Espíritu de Dios fluye en mí. Espíritu de Dios fluye en mí. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida, haz tu obra. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida, haz tu obra. Espíritu de Dios fluye en mí. 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 Espíritu de Dios, haz tu obra